pasos a seguir que vamos a tener en nuestro paciente. Pues bueno, recordar que las cardiopatías congénitas son frecuentes, de 8 hasta 11.4 de cada 1000 nacidos vivos tienen cardiopatías congénitas, por lo tanto representan un problema de salud pública y son una importante causa de muerte en niños menores de 4 años. Aunque se ha avanzado de forma muy importante en lo que es la metodología diagnóstica, sobre todo tecnología de imágenes, solamente se detecta en la etapa prenatal alrededor del 31% de ellas. ¿Qué quiere decir? Que casi el 70% se detectan después hasta que el bebé nace. Lo más importante que un interrogatorio y una historia clínica pediátrica completa pondrán de evidencia la presencia de estos síntomas. En muchas ocasiones las manifestaciones presentadas por un paciente con cardiopatía congénita son similares a las de un paciente con una enfermedad pulmonar. Como ya hemos mencionado, frecuentemente se diagnostican como bronquitis crónica. ¿Cuál es la secuencia de abordaje? Primero, evaluar la presencia de signos y síntomas. ¿Qué signos? Soplos, insuficiencia cardíaca, trastorno de ritmo y cianosis. Después, determinar si la cardiopatía es congénita o adquirida, determinar si la cardiopatía es con o sin cianosis, valorar la silueta cardíaca y vascularidad pulmonar, obviamente en una radiografía de tórax, hacer el análisis del electrocardiograma y los estudios pertinentes, ¿sí? Entonces, todos esos tres primeros puntos son clínicos. El cuarto y quinto punto pues son métodos diagnósticos de imagen y gabinete, la radiografía de tórax y el electrocardiograma, que tienen la ventaja que son estudios fácilmente accesibles y que, bueno, no son caros. Y posteriormente los estudios pertinentes, en este caso el estándar de oro en el diagnóstico de esta cardiopatía son el ecocardiograma. Muy bien. Vamos con el primer punto, que son los signos y síntomas, ¿sí? Aquí tenemos 4 que son soplo, falla cardíaca, alteraciones del ritmo o cianosis. Si alguno de ellos está presente, sí es obligatorio descartar la presencia de cardiopatía congénita. Si tenemos un paciente que tenga más de 1, 2 y 3, pues obviamente las posibilidades de que tenga una cardiopatía congénita son más frecuentes. Primero, evaluaremos lo que es el soplo. Recordar que el soplo es un fenómeno acústico ocasionado por la turbulencia de sangre a pasar a través de estructuras cardíacas o vasculares, es decir, la generación de flujo turbulento. Estos fenómenos acústicos tienen varias características: tono, intensidad, irradiación y fenómenos acompañantes. Para esto, para lo que es la intensidad, usamos una clasificación ya de hace tiempo, desde 1933, Levin lo clasificó de acuerdo a su intensidad en 6 grados. El grado 1 es un soplo muy tenue, apenas audible para oídos expertos y requiere de varios latidos para poder auscultar. El soplo de grado 2 es un soplo más intenso que el anterior y es fácilmente identificable. La diferencia entre el soplo grado 1 y grado 2 es que el soplo grado 1 no todos lo oyen, el soplo grado 2 todos lo oyen. Después viene el grado 3, que es un soplo intenso, obviamente fácilmente audible, sin frémito. Y el grado 4 es un soplo intenso, pero que tiene frémito. ¿Qué es un frémito? Habíamos mencionado que se siente es un soplo palpable, podemos palpar el soplo. Entonces, diferencia entre el grado 3 y 4, en la 3 no se palpa el soplo y en la 4 sí se palpa el soplo. Es decir, presencia o ausencia de frémito. El soplo grado 4 es un soplo intenso, obviamente con frémito, más intenso que el anterior o grado 4, audible a través de estructuras sólidas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos colocar la campana del estetoscopio de forma lateral sin apoyar el diafragma y lo podemos escuchar, ¿sí? El grado 6 es un soplo intenso, con frémito y audible incluso sin colocar el estetoscopio sobre el tórax, ¿sí? Entonces simplemente tienes que acercar el estetoscopio lo más que se pueda sin tocarlo y se puede escuchar. Entonces, la diferencia es que el grado 5 se escucha con cualquier parte del estetoscopio y el grado 6 se escucha incluso sin apoyar el
estetoscopio. Entre más intenso sea, pues obviamente me está hablando de una mayor turbulencia y un mayor defecto, seguramente con mayor repercusión hemodinámica. Los soplos se clasifican en soplos inocentes o funcionales y en soplos patológicos. El soplo inocente o funcional, pues como su nombre lo dice, es solamente funcional, es un soplo benigno, es frecuente, se puede detectar hasta del 60 al 90% de los pacientes que acuden a consulta pueden presentar, ¿sí? Se debe al paso de sangre de una estructura vascular o cavidad hacia otra con menor tamaño, es decir, pasan de estructuras normales a otra estructura normal, pero que lo único que cambia es el tamaño y esto genera turbulencia a estas edades y puede desencadenar o manifestar un soplo. Obviamente no hay patología estructural. Conforme los niños crecen, van cambiando estas características anatómicas y obviamente estos soplos desaparecen. Estos son algunos de los soplos inocentes más frecuentes, como sería el soplo venoso. Este está provocado en el paso de la sangre de la yugular subclavia o innominada a la vena cava, ¿sí? Se escucha en la línea paraesternal derecha y desaparece completamente en supino, a diferencia del conducto arterial. Un soplo pulmonar, pues es en la unión del ventrículo derecho, la trombola pulmonar. En este caso está del lado izquierdo y puede asociarse con un segundo ruido de soplar. La estenosis pulmonar periférica o soplo de la estenosis pulmonar periférica, creo que de neonato, es el soplo que la sangre se divide en la arteria pulmonar en derecha e izquierda. Generalmente se escucha en la sístole, en el borde external superior izquierdo. Y así, soplo de Still, soplo supraventricular o carotidio, tienen una causa, son los más frecuentes y estas son sus características. Muy bien, en común, ¿qué características va a tener un soplo fisiológico? Generalmente no se escuchan en toda la sístole, no son holosistólicos. Casi siempre se escuchan a mitad de la sístole, es decir, son mesosistólicos. No tienen componente diastólico, o sea, el segundo ruido es completamente normal a excepción del soplo venoso. Si nosotros escuchamos un soplo en la diástole, nunca va a ser inocente. Todos los soplos fisiológicos o inocentes son sistólicos, ¿sí? Un soplo diastólico siempre será patológico. Generalmente los soplos inocentes o fisiológicos o funcionales son de baja intensidad, es decir, son grado 1 o son grado 2. Si ya es un grado 3 o un grado 4, pues seguramente es un soplo patológico, ¿sí? Estos también son modificables con maniobras, como los cambios de posición, maniobras o actividad física pueden disminuir la intensidad del soplo o incluso desaparecer. El paciente hace un poco de ejercicio, lo ausculta, solamente escucha la taquicardia y no se desaparece el soplo. Ese es un soplo inocente. Generalmente pues son asintomáticos, el paciente no tiene absolutamente ningún tipo de síntomas. Si le pides un estudio, una radiografía y un electrocardiograma, estos van a ser normales. Cuando es un soplo patológico, pues obviamente no cumple con algunas de las características del soplo funcional, pues hay que considerarlo que es un soplo patológico y amerita que se estudie como una probable cardiopatía congénita específica. Algo muy importante, recuerden que en aquellos que tienen cortocircuitos, ¿sí? Sobre todo de izquierda a derecha, en la etapa neonatal, en la etapa prenatal, ¿sí? las presiones en el circuito pulmonar suelen ser mayores. Cuando el bebé nace, esto se invierte y entonces empieza a elevarse más la presión del lado izquierdo. Pero en las primeras horas, primeros días o incluso primeras semanas, ¿sí? La presión del sistema pulmonar continúa siendo alta, entonces no hay tanto gradiente con el lado izquierdo. Conforme avanzan los días o las semanas, ya empieza a disminuir de forma progresiva hasta llegar a sus valores normales. ¿Qué quiere decir?
que en el recién nacido, como todavía las presiones pulmonares están altas, no se da un gradiente tan importante, puede estar el cortocircuito, pero como el gradiente no es tan importante, no causa tanto flujo turbulento, entonces el paciente no sopla, ¿sí? Entonces, el paciente recién nacido lo dan de alta, lo auscultan, se escucha perfectamente bien, y después cuando va a su cita de seguimiento ya tiene soplo, ¿no? Dice, es que cuando nació mi hijo no tenía nada, no me dijeron que tuviera algo. Eso es lo que pasa, ¿sí? Porque todavía hay presiones arteriales pulmonares similares a las presiones sistémicas. Tardan algunos días o semanas para que se empiece a notar la diferencia. Muy bien, eso sería en cuanto al soplo. El segundo punto es insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca y sobre todo es menor de 1 año, pues lo más seguro es que sea secundario a cardiopatía congénita, ¿sí? Porque en los pacientes que tienen cardiopatía congénita, bueno, de los que tienen insuficiencia cardíaca, el 90%, la gran mayoría, cuando lo presentan en edades tempranas, esto es antes de 1 año, es por cardiopatía congénita. De todos modos, la principal causa de insuficiencia cardíaca en pacientes pediátricos son las cardiopatías congénitas. Recuerden que la insuficiencia cardíaca es una falla de bomba. Generalmente en la edad adulta son secundarias a patologías como hipertensión, ¿no? Y la hipertensión tarda años en generar una cardiopatía hipertensiva y tarda años en generar insuficiencia cardíaca. Es algo adquirido. Cuando lo observas en la edad pediátrica, seguramente ya naciste con algo, ¿no? Por eso es que insuficiencia cardíaca en la edad pediátrica, la causa más frecuente, cardiopatías congénitas. Sin embargo, puede estar causada por cualquier alteración de los factores que determinan el gasto cardíaco, ¿sí? ¿Qué nos puede ocasionar una falla cardíaca en un lactante, por ejemplo? Una sepsis, ¿sí? Un lactante que sea prematuro. Por la falla cardíaca, no. Sepsis. Se va a causar insuficiencia respiratoria o insuficiencia cardíaca. ¿Icterícia? No. Complicada con insuficiencia cardíaca. Bueno, ¿cuáles son las patologías más frecuentes en la niñez? Las infecciosas, ¿no? ¿Infecciones de dónde? Respiratorias y digestivas, ¿no? Pero las infecciones respiratorias, una neumonía severa, una bronconeumonía severa, te pueden causar falla cardíaca. ¿Sí? ¿Mande? Ya sería una sepsis, también te puede causar falla cardíaca. Pero ya es insuficiencia cardíaca en edad pediátrica, pero ya no es por cardiopatía congénita. Entonces aquí es importante diferenciarla, ¿no? Pero la gran mayoría, ¿por qué van a ser? Por cardiopatía congénita. Bueno, las patologías que nos pueden causar insuficiencia cardíaca a esta edad son hepatopatías, nefropatías, neumopatías, ¿sí? Ya vimos que las neumopatías, sobre todo las agudas o infecciosas, son las más frecuentes, ¿sí? Dentro del espectro de presentación es muy amplio, puede ser desde pacientes asintomáticos hasta pacientes con estado de choque cardiogénico o edema agudo pulmonar, con datos clínicos diversos entre estos dos extremos. Nosotros utilizamos en los adultos una clasificación funcional de falla cardíaca, ¿sí? Que es grado 1, grado 3, grado 4, o sea, dependiendo si el paciente tiene disnea de grandes esfuerzos, de pequeños esfuerzos o en reposo. Obviamente esa no lo utilizamos en el adulto porque pues, el paciente pediátrico es diferente. Utilizamos, se llama escala de Ross modificada para insuficiencia cardíaca en niños. La clase 1 es asintomática, la clase 2 tiene disnea o diaforesis leve durante el esfuerzo. ¿Pero cuál va a ser el esfuerzo? Pues la alimentación en los lactantes, ¿no? Y en los niños, pues la actividad física, ¿sí? En los niños va a ser, bueno, en escolares, por ejemplo, es disnea leve. La clase 3, ya esta disnea o diaforesis es toda más marcada
en los lactantes cuando se alimentan y en los niños o escolares con actividad física. En los lactantes el tiempo de alimentación es prolongado, es decir, se tarda mucho para amamantarse, precisamente ¿por qué? Porque se cansa por la disnea. Ese ya es una clase 3. Y la clase 4, pues obviamente son síntomas como polimnea, diaporesis o dificultad respiratoria, ya en reposo, ¿sí? Entonces, clase 1 asintomático, clase 2, datos de disnea en reposo. La clase 4, que son los extremos. La clase 2, con esfuerzos leves, perdón, con esfuerzos moderados, y la clase 3 con esfuerzos leves. ¿Cuáles son los esfuerzos estelares? Obviamente ejercicio, jugar y la alimentación o la amamantarse en los lactantes. Muy bien. El tercer punto son trastornos del ritmo y síncope, ¿sí? Estos pueden ser primarios o secundarios. Los secundarios, pues son secundarios a alguna causa, ¿no? El paciente tiene neumonía y pues obviamente que puede tener taquicardia. Ese es un trastorno del ritmo, pero es secundario. Si son primarios, pues muy seguramente es por cardiopatía congénita. Pueden asociarse obviamente a datos de bajo gasto y constituyen un grupo pequeño de síntomas que hacen sospechar de cardiopatías congénitas. ¿Por qué? Bueno, ya vimos que los signos y síntomas de las cardiopatías congénitas no todas tienen trastornos del ritmo, algunas sí. ¿Como cuál, por ejemplo? Incluso vimos algunos que dijimos, pueden nacer incluso con bloqueo, por ejemplo, bloqueo auriculoventricular congénito. ¿Qué pacientes? Comunicación interauricular. ¿Cuál? Como la comunicación interauricular. ¿Cómo las qué? La comunicación interauricular. Comunicación interauricular. Pueden tener taquicardias supraventriculares o arritmias auriculares, pero casi siempre son los de las cirugías. La transposición corregida de los grandes vasos, habíamos dicho que los ventrículos están al revés, ya habíamos mencionado que el haz de Kiss era más largo, ¿sí? Entonces pueden tener bloqueos de sus pacientes. Muy bien. Estos pueden ser, obviamente, arritmias, taquiarritmias, presentación, bloqueo, y el paciente puede presentar síntomas como palpitaciones, dolor precordial o incluso síncope, o puede ser completamente asintomáticas también. El otro punto es la cianosis. La cianosis puede ser ya sea pulmonar o de tipo cardíaco. La pulmonar quiere decir que hay un problema del intercambio gaseoso. La cardíaca, ¿qué quiere decir? Que hay una mezcla de sangre. ¿Cuál es la diferencia? Que la pulmonar mejora con el oxígeno y la cardíaca no, porque la cardíaca no tiene problemas de intercambio gaseoso, que tiene problemas de mezcla de sangre desoxigenada con sangre oxigenada. Entonces, aquí mencionan una prueba donde administras oxígeno al 100% por 3 minutos y ver si mejora o si cambian las presiones parciales de oxígeno tras la administración de oxígeno al 100%. Muy bien, entonces tenemos aquí pacientes con soplo, con insuficiencia cardíaca, con alteraciones del ritmo y con cianosis, ¿sí? Estos, si en los del soplo, si es un soplo inocente, hasta ahí se queda, solamente hay que observarlo y darle seguimiento y ver si en algún momento pierde características del soplo funcional y pasa a soplo patológico. Si pasa a soplo patológico, ¿qué hay que solicitarle? Una R inhibidora y un electro, ¿sí? Y es todo lo que salga. Del grupo 2, insuficiencia cardíaca, primero determinar si este paciente es una falla cardíaca que pensemos que es por cardiopatía congénita o por alguna otra alteración, que podría ser una neumonía, por ejemplo. A estos pacientes con falla cardíaca, de todos modos, tenemos que solicitarles a todos RQ de tórax y electrocardiograma. Los pacientes con alteraciones del ritmo, si son secundarias, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues corregirlas. Bueno, primero solicitar un electro, documentarla y corregir la causa. Si son primarias, también solicitar un electro y estos pacientes obviamente hay que referirlos. En el grupo 3, que son con los cianosis,
La cianosis, ver si mejora con el oxígeno, pues obviamente es una neumopatía, tratar la neumopatía. Si no mejora con el oxígeno, pues obviamente seguir electro, tele de tórax y depende de los hallazgos de lo que sale. Determinar, bueno, como regresamos ya, pasamos lo que son signos y síntomas, que serían esta parte, ya vimos esto. Después viene si es congénita o adquirida, con o sin cianosis. ¿Sí? Entonces, determinar si es congénita o adquirida, ya vimos que si la cardiopatía es adquirida, pues va a haber una relación causa-efecto con algo. En los niños, un problema infeccioso, que es lo más frecuente, o un desequilibrio electrolítico con manifestaciones cardíacas, con trastornos de ritmo, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, aquí importante es cuándo inician los síntomas. Aunque en las cardiopatías congénitas siempre hemos mencionado que entre mayor sea el defecto o mayor la complejidad de los defectos, va a empezar siempre a edades más tempranas. ¿Sí? Y por supuesto, la evolución. Con o sin cianosis. Va a haber pacientes que es muy evidente que tienen cianosis porque pues, están completamente azules y que aparte tienen manifestaciones de hipoxia crónica. ¿Cuáles son? Acropatía, dedos en familia de tambor, el tema conjuntival umbral, y también tienen poliglobulia. Más sin embargo, hay otro grupo de pacientes con cardiopatía congénita cianógena que puede ser muy sutil. De repente, pues necesita un llanto muy intenso para apenas hacer un poquito de cianosis. ¿De acuerdo? Bueno, después viene lo que es la radiografía de tórax. ¿Qué vamos a valorar en la radiografía de tórax? El tamaño, la silueta cardíaca y la vascularidad pulmonar. También vamos a valorar lo que es el situs anatómico. ¿Cuál es el situs anatómico normal? Situs solidus. Y en una radiografía, pues vamos a hablar de la radiografía, ¿cómo lo diferenciamos? ¿Qué tenemos que ver? La disposición de la dirección del ápice. La relación del ápice del corazón. Del ápice no. La silueta de la arteria pulmonar. Bueno, sí, podríamos que ver obviamente si el corazón está a la derecha o a la izquierda, pero ¿qué más tendríamos que ver? Los bronquios. Que el bronquio que está a la derecha corresponda con características de bronquio derecho y lo mismo con el que está a la izquierda. Después, ¿qué vamos a ver? La vasculatura pulmonar normal. La vasculatura pulmonar normal, como se dice su nombre, es normal. Lo vamos a ver en pacientes sanos o en aquellos pacientes que no tienen cortocircuito. ¿Sí? Entonces, el flujo pulmonar es igual que el sistémico. Los ilios son nítidos, su ramificación también son bastante nítidas, son regulares, los bordes bien delimitados y generalmente la vasculatura pulmonar no rebasa más allá de las 2/3 partes del parénquima pulmonar. Aquí tenemos silueta cardíaca normal, vena cava superior, aurícula derecha, arco aórtico, arco pulmonar y ventrículo izquierdo, ilios bien definidos, no empastados. Y aquí vemos lo que es la vasculatura, un tercio, segundo tercio, tercer tercio, un tercio medial, un tercio a la mitad y un tercio lateral. La vasculatura solamente llega hasta estas partes. Ya este tercio, aquí ya no hay rayitas blancas, ¿sí? Esta es una vasculatura pulmonar normal. Ahí se ven los bronquios. Ahí es donde se ven los bronquios. Los bronquios. Aquí tenemos la tráquea, la carina, bronquio derecho, bronquio izquierdo. Muy bien. Después vamos a tener vasculatura pulmonar aumentada. ¿Cuándo es esto? Cuando tenemos cortocircuitos de izquierda a derecha. Cardiopatías congénitas con flujo pulmonar aumentado. ¿Qué va a pasar? Pues ahora los líquidos están insulitados, pueden estar empastados y las líneas pulmonares llegan hasta el tercio lateral. Aquí tenemos
cardiomegalia, casi siempre asociado a crecimiento de cavidades derechas, los cilios empastados, y esto, la vasculatura llega hasta la parte más distal, hasta el tercio lateral. Este es flujo pulmonar aumentado. Y ahora lo contrario, flujo pulmonar disminuido. ¿Sí? Podemos tener cardiomegalia, sí, pero ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el arco pulmonar excavado, ¿no? Como en la fisiología de Padot que vemos en bota o en zapato sueco o en palo de golf, ¿sí? Y como hay menos flujo pulmonar, los cilios son menos líquidos, incluso suelen desaparecer, ya no se ven las líneas blancas, se ven más tenues, los pulmones se ven por ende menos blancos, se van a ver más oscuros, mayor radiolucidez. Esto es flujo pulmonar disminuido. En este caso hay cardiomegalia, ¿sí? Aquí los cilios prácticamente se ven, y las líneas incluso en el tercio medio también desaparecieron. Solamente está en el tercio medial, ¿sí? Entonces ese es flujo pulmonar disminuido. ¿Cuál patología tiene flujo pulmonar disminuido? La de Tetralogía de Fallot, ¿sí? Estenosis pulmonar. Y el otro escenario es la congestión venocapilar pulmonar. Es diferente al flujo pulmonar. El flujo pulmonar es el flujo que llega a los pulmones. La congestión venocapilar pulmonar es el flujo que regresa de los pulmones. Cuando regresa de los pulmones, ¿a dónde regresa? al ventrículo izquierdo. Al ventrículo izquierdo, al corazón izquierdo. ¿A través de quién regresa? Las dos venas pulmonares. De las venas pulmonares, por eso es venocapilar, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? La sangre se congestiona, ¿sí? Las venas pulmonares están congestivas. En sentido retrógrado, ¿quiénes se congestionan? Los capilares pulmonares. ¿Este es un dato de qué? ¿Dónde ocurre la congestión venocapilar pulmonar o la congestión pulmonar? En las venas. Si dijimos que conecta a dónde? A la vena del cerebro. ¿Lo quieres hacer rato? Al ventrículo derecho. ¿Al ventrículo qué? Izquierdo. Izquierdo, ¿no? ¿Por qué se congestiona? Porque el ventrículo izquierdo ya no está bombeando. Entonces la sangre se acumula, se congestiona, ¿sí? ¿Por qué ya no bombea bien el ventrículo izquierdo? Porque ahora está en insuficiencia, ¿sí? Entonces esto es dato de insuficiencia cardíaca. Cualquier corazón que tenga insuficiencia cardíaca en la radiografía de tórax va a presentar congestión venocapilar pulmonar, ¿vale? Entonces, como parte del cuadro de muchas cardiopatías congénitas, ya vimos que hacen insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces hay que ver a ver si no tiene ya datos de insuficiencia cardíaca. En este caso vamos a tener cardiomegalia, aumento del diámetro de las venas pulmonares en el vértice, bordes mal definidos, infiltrado alveolar en aspecto de líquidos meridado, con un programa aéreo. En casos graves, edema agudo pulmonar. ¿Cómo se ve el edema agudo pulmonar en la radiografía? Radiografía. No, ajá, sí, pero ¿cuál es el signo? Los apices. Del edema agudo pulmonar. ¿Qué signo presenta? ¿Cuál? Ah, no, ese es el atrapamiento. O sea, el edema agudo pulmonar, alas de mariposa, ¿no? Sí, alas de mariposa. Sí. En este caso, ¿qué vemos? Imagen de vidrio despulido. Todo esto está congestivo. Esta es insuficiencia cardíaca, obviamente lo que tenemos, cardiomegalia. Este paciente está intubado, obviamente. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analizar de forma secuencial la radiografía de tórax, ¿sí? Si obviamente está en relación con cianosis, ya nos va a orientar obviamente más hacia el diagnóstico de cardiopatía congénita. Estas, pues ya sabemos que en este caso puede ser con cortocircuitos de izquierda a derecha, con datos de flujo pulmonar aumentado, o sin cortocircuito. Con cortocircuito de izquierda a derecha, predomina la insuficiencia cardíaca, la vascularización
musculatura pulmonar está aumentada y generalmente tienen cardiomegalia, ¿sí? Como puede ser tonificación interauricular, interventricular o persistencia del conducto arterioso. Sin cortocircuito, la vasculatura pulmonar es normal en etapas tempranas y en casos leves. Después, ¿qué puede haber? Pues obviamente puede haber datos de falla cardíaca o puede ser dilatación de cavidades derechas con obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho. Muy bien, después que sigue el electrocardiograma. ¿Qué le revisamos al electro? Lo mismo que a todos, ¿no? Ritmo, frecuencia, eléctricos, segmentos, intervalos, ondas, crecimientos y dilataciones. Ya vimos que en el electro, pues obviamente no hay datos patognomónicos, tenemos que ver qué vamos a buscar, casi en el electro es bueno, este paciente tiene esto en la radiografía, únicamente esto, pues bueno, seguramente voy a encontrar esto. Ya hemos visto que los datos, si bien no son totalmente indicativos y que incluso puede ser normal, pero sí tenemos que en los hallazgos orientar hacia el tipo de patología. Entonces aquí tenemos de la radiografía de tórax y el electrocardiograma de los pacientes con y sin cortocircuito, ¿sí? Sin cardiomegalia y vasculatura pulmonar normal. Seguramente hay obstrucción del ventrículo derecho o abombamiento pulmonar de presión auricular que vamos a tener, estenosis pulmonar, por ejemplo, como representativo. Hay otras un poco más complejas, sin cardiomegalia y vasculatura pulmonar normal, obstrucción del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es la representativa? Obviamente estenosis aórtica. Eso es sin cortocircuito. Con cortocircuito de izquierda a derecha, que vamos a encontrar cardiomegalia y vasculatura pulmonar incrementada, conducta arteriosopernal, comunicación interauricular, comunicación interventricular, con cortocircuito de derecha a izquierda, sin cardiomegalia y vasculatura pulmonar disminuida, centralidad de Fallot, atresia pulmonar, con cardiomegalia, con vasculatura pulmonar disminuida, atresia pulmonar, anomalía de cortocircuito mixto, cardiomegalia, con vasculatura pulmonar incrementada, conexión anómala, tronco arterioso común, doble salida ventricular, con cardiomegalia y vasculatura pulmonar disminuida, pues doble salida ventricular, conexión pulmonar. Si se fijan, obviamente estas son bastante ya complejas, algunas más bien raras, ¿sí? Una combinación de varias alteraciones, pero ahí lo más importante, ¿no? ¿Qué va a ser lo más importante de todo esto? Uno, la clínica, los signos y síntomas que presente el paciente, ¿sí? Después de eso, pues obviamente vemos la radiografía. Si tiene cardiomegalia, datos de cortocircuito y cómo está la vasculatura pulmonar. Y luego después el electro, crecimientos de cavidades principalmente, trastornos del ritmo. Y de ahí nos vamos orientando, ¿no? Cortocircuito de izquierda a derecha, crecimiento de cavidades derechas, probablemente de aurícula del lado derecho, ventrículo del lado derecho, o crecimiento del izquierdo, del ventriculo, ¿sí? Muy bien. Y después de los estudios pertinentes, ya hicimos todo lo demás, pero finalmente, ¿a dónde vamos a llegar? Al ecocardiograma, ¿sí? Algunos van a necesitar algunos otros estudios, angiotomografía multiplanar, angioresonancia magnética o cateterismo cardíaco. Ya vimos que pues, el cateterismo pues, es necesario no solamente como cuestión diagnóstica, sino también como terapéutica, pero de ahí en fuera la gran mayoría se detecta con ecocardiograma, ¿sí? En conclusión, pues bueno, el abordaje de estos pacientes, pues tendremos que echar mano de los estudios más simples y más accesibles, que son radiografías de tórax y electrocardiograma, ¿vale? Por ejemplo, dices, tiene un soplo, pero tiene síntomas, datos funcional, de todos los estudios, y seguramente cómo va a estar su radiografía, normal. ¿Cómo va a estar su electro? Seguramente normal. ¿Qué tienes que hacerlo? Nada más darle seguimiento, ¿sí? El soplo no tiene características de ser un soplo funcional. ¿Qué le vas a pedir? Igual de radiografía y electrocardiograma. Ya ahí vas a ver. Caray, tiene flujo pulmonar disminuido, aumentado, perdón. ¿Qué tiene? Pues PSA, CIA, CIE, lo más correcto. Tiene flujo pulmonar aumentado, entonces ya te vas a otras opciones.
Es normal, ya te vas a otras opciones, obviamente junto con el L. ¿Sí? Recuerden que a veces incluso puede ser normal. Finalmente, ¿a dónde llegarás? Pues al eucariota. Exactamente, una más clara. Sobre todo siempre pensar en las más comunes, ¿sí? Que son las tres primeras que vimos. ¿Sale? Muy bien, pues hasta aquí el examen. Hasta aquí. ¿Sale? Bueno. Para las cosas del corazón, ¿qué días se evalúan? El lunes. El lunes que viene, de aplausos. Se supone que tenemos una clase virtual. ¿Sí? De hecho, ya está abierto el Classroom. ¿Sí? Creo que no están ustedes incluidos. Entonces voy a pasar lo que es el código para que se agregue y ahí voy a subir las presentaciones. Gracias. Bueno, si las quieren. Sí. ¿Ya se van? Sí. Adiós. Miguel Pérez.